Bienvenidos a The Lights Lounge, tu punto de encuentro para todo lo que tenga que ver con Las Vegas Lights FC. Estaremos aquí cada semana de la temporada 2026 haciendo un análisis a profundidad de todo lo que ocurra en la cancha, incluyendo previas y análisis de nuestros partidos, acompañados siempre de un invitado especial. Recuerden darle clic al botón de me gusta y al de suscribir para que no se pierdan de ninguno de nuestros próximos episodios. En esta ocasión, nuestro invitado es uno de nuestros asistentes técnicos, Gerson Echeverry. Pero antes de iniciar nuestra conversación con Gerson, este episodio es presentado por Capriotti's Sandwich Shop. En Capriotti's, mientras duermes, nos pasamos la noche asando pavos Butterball a fuego lento. Luego los desmenuzamos cada mañana. Y cuidadosamente rebanamos la mejor carne de res disponible a la venta en los Estados Unidos. Snake River Farms American Wagyu. Todo para preparar nuestros extraordinarios sándwiches. Y lo hemos estado haciendo por 50 años. Creemos que la comida de verdad, hecha con los mejores ingredientes, vale el esfuerzo adicional. Es por eso que The Bobby fue votado el mejor sándwich de los Estados Unidos. Y la razón por la cual nos ganamos un lugar en el Salón de la Fama del Cheesesteak. Y apenas estamos empezando. Prueba uno de nuestros sándwiches hoy y comprueba por qué somos simplemente los mejores desde 1976. Ahora sí, Gerson, un gusto tenerte con nosotros. ¿Cómo estás? Muchas gracias, muy bien, gracias. Bueno, recién tuvimos un partido en Alabama contra Birmingham, un partido muy difícil, muy complicado en cancha sintética, un clima húmedo, circunstancias complicadas, un viaje largo, pero se gana después de mucho tiempo. ¿Cómo se siente después de haber ganado de visita? No, siempre cuando se gana, sea en casa o en visita, es bienvenido. Creo que a sumar puntos es muy importante, más que todo que en los últimos 4 partidos creo que venimos bastante bien. Hemos logrado ponernos en una situación positiva, en lo cual necesitamos seguir aumentando y sacando puntos para estar entre los puestos en la cual podemos entrar a la liguilla. Sí, el equipo en los últimos partidos ha logrado 7 de los últimos 9 puntos en competencia, un récord bastante bueno. ¿Cree que el equipo ya va tomando la forma que el cuerpo técnico está buscando? Sí, creo que en ese instante los muchachos, más que todo, es un grupo nuevo, es un equipo con muchos jugadores que no estaban aquí el año pasado. Entonces, cada vez que tienes un cuerpo técnico, un grupo nuevo, con jugadores que no han jugado juntos, se toma su tiempo en el sentido que tienen que acoplarse a las ideas y en la forma que quiere jugar deben. También conocerse entre ellos mismos cuáles los puntos fuertes y los puntos débiles de cada jugador y mejorar, que es lo más importante. Y creo que mientras estamos mejorando como equipo y sumando puntos, es positivo. Sí, muchas veces suena contraintuitivo, pero a veces el buen funcionamiento viene a partir de los buenos resultados porque el equipo gana más confianza. Porque muchas veces pasa que, bueno, pasó la temporada pasada que habían partidos que el equipo jugaba muy bien y no sacaba los resultados, entonces el siguiente partido se notaba como esa ansiedad. Pero ahora que los resultados están saliendo, ya como que el equipo se ve más relajado, distendido en la cancha. Sí, claro, cuando se gana todo, en muchos casos es más fácil a veces aprender y decir, bueno, ganamos, no nos gustó esto, no nos gustó esto, no nos gustó esto, la otra cosa, podemos haber mejorado en estas cosas, pero cuando se sacan 3 puntos, uno como que tiene, no sé, está un poco más seguro de lo que está haciendo. Y si asumimos puntos es más fácil, pero todo es con tiempo también. Estos jugadores, muchos de ellos también llegaron lesionados, muchos no han jugado muchos partidos juntos. La alineación ha cambiado, creo que en los últimos 3 partidos hemos tenido la misma alineación con los primeros 11, eso es importante. Creo que cuando la llegada de Mason nos ha ayudado mucho, el portero ha sido muy sólido y ha hecho unas paradas que nos han mantenido en el partido, ¿no? Y eso ayuda, esos detallitos ayudan en cada instante. Y ahora toca en casa Orange County, un rival que conocemos bien. Ya los enfrentamos en la primera fecha de la temporada regular, un empate 1-1 allá en California, un partido que el equipo rindió bastante bien, se pudo haber ganado. ¿Qué piensa de nuestro siguiente rival? Bueno, pues yo creo de que mucho ha cambiado de ese partido. El primer partido de la temporada es difícil porque de verdad la ansiedad, llegas con las piernas pesadas de la pretemporada. Los 2 equipos no se conocían muy bien, ellos no se conocían ellos muy bien, nosotros. Entonces fue un partido raro porque tuvimos oportunidades, creo que de haber sumido un poco más, pero también ellos tuvieron sus oportunidades
de habernos ganado. Creo que el empate 1-1 fue justo. En este instante ellos vienen en una buena racha también. Pero igual estamos en casa y en casa tenemos que sacar 3 puntos. Sí, el equipo sigue sin perder en casa en lo que es la Championship. Entonces, por mantener esa buena racha, ya saben, a la afición, este sábado es Road Soccer Night en Cashman Field, 7:30. Jugamos contra Orange County. Tenemos un paquete especial de $30 que incluye un boleto, una pelota del mundial y también la posibilidad de recibir autógrafos post partido. Y también vamos a tener un giveaway de álbumes Panini y de Hacky Sacks. Así que ahí los esperamos en Cashman Field. Si quieren comprar boletos, vayan a lightsfc.com/inclinada tickets. Bueno, ahora pasemos la página un poco, hablemos un poco de su infancia. ¿Cómo fue crecer en Cali? Bueno, pues sí, yo nací en Cali, Colombia. Una ciudad, es la tercera ciudad más grande de Colombia. Después de Bogotá, Medellín, sigue Cali. Obviamente una familia humilde, apasionada por el fútbol, hincha de la América de Cali. Aunque la familia está dividida, tenemos unos cuantas ovejas negras que son hinchas del Deportivo Cali, pero está bien, ¿no? Igualmente el cariño sigue igual, pero sí, fue una infancia normal con 2 padres, mi papá que trabajaba en casa, zapatero, mi mamá era ama de casa, aunque ella había estudiado y había trabajado en otras cosas, pero sí, al principio nosotros nos criamos allá, en el barrio en el que vivíamos, un poco pesado. Era un barrio bastante humilde y nuestros padres, más que todo mi mamá, quería algo mejor para nosotros, porque en ese instante creo que en Colombia estaba muy limitado para lo que ella soñaba para sus hijos. Y afortunadamente ella pues metió los papeles, se vino primero para Estados Unidos, trabajaba, estábamos separados, nosotros nos quedamos con mi papá, mi hermanito y yo. Y pues tuvimos tías y de todo que nos ayudaban durante ese año y medio en el cual mi mamá estaba acá en Estados Unidos trabajando y pues ahorrando para poder hacer los trámites para que nosotros llegáramos acá. Y afortunadamente año y medio, casi 2 años después, sí, yo con 9 años, tuvimos la oportunidad de venir acá a Estados Unidos, en Texas, teníamos unos familiares en Houston. Y llegamos a Houston y entonces sí, creo de que fue un paso importante, pero definitivamente cuando estaba en Cali, Colombia, fue donde empezó la pasión del fútbol, fútbol profesional, fútbol callejero, el fútbol, todo. Es una ciudad y un país muy futbolero en el cual el fútbol es muy importante para la sociedad, para los niños, para los adultos, para todo. Y sí, ahí fue creo que donde empezó y creció mi pasión por el fútbol, ¿no? Gracias a mi papá también. Sí, creo que algo desde fuera de Colombia, algo que atribuye mucho a Cali es la alegría. Bueno, hay una canción muy famosa que arranca: si huele a caña, tabaco y brea, usted está en Cali, ay mire, Ay, vea. mire, vea. Sí, Grupo Nietzsche. En Cali es conocido por las fiestas, por el baile, más que todo la salsa, ah, las noches son bastante interesantes para los jóvenes. Ya yo que estoy casado con hijos, no tanto, pero para los jóvenes es bastante buena y sí, más que todo durante la Feria de Cali, que es en diciembre, es espectacular. Inclusive el año pasado fuimos, llevé a mis hijos para que tuvieran esa experiencia y les gustó, les encantó. Los llevamos a unos lugarcitos para que disfrutaran y sí, diciembre en Cali es espectacular. ¿Cree que esa manera tan alegre de ver las cosas pese a las dificultades? Porque, bueno, especialmente hace muchos años el crecer en Colombia era difícil, no había muchas cuestiones que lo hacían complicado. ¿Cree que esa alegría que tiene el caleño por la vida se transmite también a cómo interpreta el fútbol? Yo creo que sí, los bayunos somos Valle del Cauca, que es el departamento, ¿no? Como decir aquí el estado, ¿no? Ujú. Entonces Cali es una ciudad dentro del estado del Valle del Cauca y sí, los bayunos nos conocemos por ser muy alegres, muy tranquilos en ese sentido de que relajados, nos gusta el ambiente, nos gusta el deporte, es un lugar muy deportista, donde siempre hay deporte, hay maratonas, hay de todo que viene a Cali.
Entonces creo que la gente en Colombia y más que todo pues en el Valle del Cauca les gusta mucho el deporte sí, y otros deportes, no solo el fútbol, pero muchos otros deportes, patinaje, el boxeo, el atletismo, todo. Entonces, y sí, creo de que eso ayuda porque han habido momentos difíciles en el que el país se encontró en ciertas temporadas, ciertos años. En este instante estamos pasando por un momento, más o menos una transición, y vamos a ver qué pasa. Ahora hay elecciones y de todo, y Dios quiera que todo se quede civil y de que pues el país y el departamento del Valle del Cauca siga creciendo y más que todo pues mi ciudad de Cali. Bueno, hincha confeso del América de Cali, bueno, eso pasó mucho después, pero me imagino que aquí a la distancia igual vivió con mucho dolor ver cómo el equipo en su momento se fue para segunda. Sí, el descenso, inclusive tengo un primo de que jugó en ese equipo. Am, sí, fue difícil, fue un momento difícil. Se tomó muchos años, de unos cuantos años que estuvieron en la B, pero lo más impresionante fue la hinchada. La hinchada siempre donde iba llenaba el estadio, muy fieles, obviamente molestos. Creo de que hubieron ciertas cosas que de pronto no se hicieron bien para que el equipo subiera más rápido, pero agradecido de que llegó un momento en el cual el equipo subió, nos hemos estado, inclusive hemos ganado algunos campeonatos desde que subimos a la primera otra vez. Y Dios quiera que pues ya han habido proyectos que quieren hacer y ojalá que se den para que el equipo sea uno de los equipos top de Colombia, porque cuando yo estaba allá era uno de los equipos top de todo Sudamérica, entonces queremos ver a la mechita otra vez arriba. Sí, porque ser aficionado del América es también saber sufrir, porque el equipo tiene un récord negativo que, bueno, creo que ningún otro equipo en Sudamérica lo tiene, pero es el de haber competido 4 veces en la final de la Copa Libertadores Y todas cuatro y haber perdidos. caído las 4. Muchas veces sé que hay algunos matices, sé que algunos piensan que hay algunas con favores arbitrales de otros equipos. Sí, el fútbol se juega y de todo, y no lo puede dar de dos puntos de vista. Negativo porque las perdió, pero hay muchos equipos que nunca llegaron. Ujú. Y hay muchos que dicen y hablan, pero no han llegado, nunca han llegado, y si han llegado una vez. ¿Ya? Entonces, al menos durante esas etapas, esos equipos supieron cómo llegar hasta allá. Desafortunadamente el partido final o los dos partidos finales que se jugaban no supieron o no pudieron, no sé, hacer un poquito más para quedar campeones. Pero la ilusión siempre sigue y el amor por el equipo va a seguir. Sí, creo que eso más bien hace que uno tenga más amor porque eso es amor incondicional. Que el equipo o llegue a instancias finales o no llegue o descienda o pase por lo que sea, pero uno siempre estará ahí Oh, apoyando. no, eso es indiscutible. Tengo un tío que se dice, uno puede cambiar de casa, puede cambiar de ropa, hasta puedes cambiar de esposa, pero de club nunca. Como tiene que ser. Bueno, regresemos a su mudanza a los Estados Unidos. ¿Cómo fue el choque cultural de esos primeros meses, años aquí en Estados Unidos? Sí, fue bastante difícil porque primero llegamos a Texas, a Houston, y obviamente lo primero y lo primordial es el idioma. No Ujú. hablábamos nada de inglés. Creo que habíamos aprendido los números del 1 al 10 y a decir yes y no. Eso es lo único. Entonces, eso fue, pero tuvimos unas primas que nos ayudaron. Obviamente, cuando uno está niño, uno aprende y capta eh, el idioma mucho más fácil. Ujú. Yo y mi hermano tenía 7 años, tenía 9. Nos metieron a una escuela, Scarborough Elementary School, la recuerdo ahí en Houston. Y sí, empezamos y como todo, ¿no? Las clases y oyendo y hablando y imitando, y si uno quiere hacer amigos, se tiene que poner las pilas y aprender a cómo comunicarse. Entonces creo que en cuestión de meses ya al menos uno se puede comunicar con amiguitos y de todo para hacer. Y también obviamente en Houston hay mucho niño de padres mexicanos y de Ujú. todo, de que hablan español. Y uno empieza a hacer amistades, aunque ya, más que todo también por el idioma, aunque
era un poco casual, un poco raro, porque la raza mexicana es diferente a la Colombia, y cuando nos veían a nosotros que éramos más negros Mm. mucho más negros que ellos, no sabían ni hablando español, y pues obviamente el acento muy diferente al mexicano, era un poco raro, y nos miraban y Colombia, ¿y cómo es Colombia? Todo, pero sí, no. Pero los niños aceptan, y cuando uno está con ellos, uno juega. Bueno, y muy importante de que en ese entonces también, cuando uno hace deporte, lo primero fue que mi papá hizo cómo buscar para que jugáramos al fútbol. Ujú. Y afortunadamente yo jugaba bien al fútbol en ese entonces también. Entonces, cuando juega bien, hacer amigos no es difícil. Y pasa el tiempo y bueno, está en un lugar en el cual el fútbol no es tan omnipresente como en Colombia, que en Colombia en todos lados hay o una canchita o un partidito, hay algo. Pero me imagino que igual sí habían personas que estaban jugando en No, Texas. sí, sí. Lo extraño que es que se habla, y en ese entonces más que todo, te estoy hablando en los años 80, nosotros Ujú. llegamos acá en el 81. Am, los niños, habían niños, pero era más que todos a niños mexicanos, pues, o centroamericanos, que habían parques donde estaban jugando al fútbol. Nosotros, y nos metimos a jugar. Entonces sí había esa cultura, y obviamente el mexicano y el centroamericano siempre ha tenido una pasión por el fútbol y de Ujú. todo. Entonces en eso del deporte y jugando al fútbol no fue difícil, y se jugaba mucho más. Pero en Houston, me imagino que en otros lados de pronto no sé cómo era, porque inclusive cuando nos mudamos para Nueva Jersey 2 años después, fue un poco diferente en ese instante. No era lo mismo, no se veía tanto fútbol así, aquí es un parque, Ujú. no, era muy diferente en New Jersey comparando con lo que estaba pasando en Houston. Esa mezcla de latinos unidos jugando al fútbol no era lo mismo. ¿Y cómo hizo? Bueno, dijo que era muy bueno para jugar al fútbol. ¿Cómo mantuvo el nivel así, como en circunstancias tan diferentes en New Jersey? Siempre seguía jugando seguido. Sí, porque pues el amor con el balón, yo jugaba con mi papá, con mi hermano, pero también cuando llegamos a Nueva Jersey, como todo, habían lugares para que los niños jugaran. Ujú. Sino de lo que te digo es de que pues había organizado. En Houston había lugares de que si tú ibas a un parque y habían unos chicos jugando Sí. fútbol como se ve en Sudamérica y de todo. A veces habían adultos que estaban jugando. Eso en Nueva Jersey casi no lo veíamos, pero de que habían equipos de clubs y de todo en el Ujú. cual jugaba fútbol. Sí, cuando llegamos nosotros a Patterson, en Nueva Jersey, había una liga de niños se habían hecho, y era más que todo también latinos, porque había una liga de hombres que eran una liga de puros equipos latinos, eran equipos mexicanos, salvadoreños, colombianos, Ujú. argentinos, chilenos, hasta jamaiquinos, habían caribeños y de todo, mucho peruano que tenía su equipo, costarricenses, todo eso. Pero había una liga de niños que se hizo, y sí, éramos como 8 o 9 equipos, creo, y cada uno. Y pues el equipo más organizado era el de los argentinos, que eran todos argentinos y habían 2 peruanos, y ellos eran lo mejor. Pero nosotros le hacíamos partido y de todo, pero sí, sí, jugábamos en la cancha que ahora la arreglaron, Hinchcliffe Stadium, donde están jugando los Cosmos, Ujú. que juegan los Cosmos, que no son de Nueva York, pero de Patterson ahora. Y ahí había la liga de adultos, pero también Ujú. había la liga de niños, en la cual nosotros jugábamos así de lado. Habían 2 partidos al mismo tiempo, Ujú. o sea, hacía media cancha, jugábamos de lado. Y era lindo porque, pues sí, jugábamos, y a veces cuando jugábamos durante la primavera, el verano, el otoño, en el invierno cuando había mucha nieve, siempre había un gimnasio en el cual uno iba a jugar y de todo, y ahí se había mucho fútbol sala. Había lugares donde jugaban, había um, donde los hombres en el Boys Club, había donde se jugaba el Armory de Patterson, Ujú. también donde venían ex profesionales y de todo, que venían jugadores que habían jugado en el Cosmos, habían jugado y jugaban, habían torneos de fútbol sala, entonces en ese sentido, pero tenías que buscarlo, no era así abierto como por decir el basquetbol o el fútbol americano, no,
pero en Patterson había una historia futbolera muy interesante. O hay. Entonces se podría decir que tanto en Cali como en Houston como en Nueva Jersey, usted disfrutó mucho su infancia y mucho tuvo que ver con el fútbol. Sí, siempre fue con el deporte, con el fútbol. Obviamente siempre me gustó el deporte, creo que por mi papá y mi mamá nos involucraron en jugar en el deporte y como te dije, en Colombia yo jugaba basquetbol, jugaba voleibol desde niño, nos enseñaban en la clase de gimnasia y eso se transmitió también acá. Obviamente acá empecé a jugar, no sabía que era béisbol, empecé a jugar béisbol también, fútbol americano, pero touch, ¿no? Ujú. Era o flag football, entonces acá se aprendió todo eso, pero sí, siempre fue alrededor del deporte y mis padres eran alguien de que decían y nos metieron en la cabeza que mientras uno hacía deporte y de todo, no estaba en la calle haciendo bobadas en Ujú. las cuales te podías meter en problemas, entonces no, nos inculcaron eso de que a estudiar y hacer deporte, entonces eso es lo que hicimos nosotros. Sí, eso es muy bueno. ¿Le tocó jugar fútbol colegial? Por colegial me refiero high school. Sí, jugué equipo, pero lo mío fue un poco raro porque yo fui, afortunadamente cuando estaba, pues mi mamá era maestra y nos involucró, las notas eran muy importantes, si las notas no estaban, no jugábamos, entonces Ujú. a nosotros nos encantaba jugar y pues salir a la calle y estar en la calle haciendo diabluras, ¿no? Pero si las notas no estaban en un nivel alto, no nos dejaban, nos castigaban. Entonces eso aprendió. Y yo tener esas notas altas también, no sé, y desde cuando estábamos en Houston también, había una clase de música. Entonces, o tenías que cantar o tocar un instrumento. Cantando era horrible, tenía una voz horrible, entonces no podía cantar. Entonces nos dieron para tocar. Había un compañero con el cual yo jugaba que tocaba el saxofón y lo oí una vez y me pareció interesante, entonces empecé, bueno, vamos a empezar a tocar y practicando me fue bastante bien, que inclusive cuando llegué a New Jersey, que estaba en middle school, también toqué el instrumento y era parte de la banda de middle school de la ciudad y de todo. Entonces ahí en el bachiller se abrió un colegio que se llamaba Rosa Parks School of Fine and Performing Arts. La primera clase era la mía, nosotros. Ujú. Entonces, cuando el colegio se abrió, éramos todos de noveno, pero no había décimo, no. Entonces, cuando nosotros llegamos a décimo, entraba noveno. Ujú. A 11, los de noveno entran a 10 y entraban otros nuevos. Y así, entonces nosotros fuimos los primeros de ese colegio en entrar y los primeros en graduarnos, que fue una experiencia bastante linda. Entonces ahí sí, yo pues era un colegio en la cual nos hacíamos el college prep, Ujú. la preparatoria para la universidad, y también tenías que tener un arte. O era cantando, tocando el instrumento, drama, el baile, o el arte, en la cual pues dibujabas y de todo. Entonces todo lo que tenía que ver con el arte se hacía allá. El único problema era que no había equipo de fútbol, no había Ujú. equipo atlético. Entonces recuerdo que ya estábamos tomando en la clase de gimnasia y estábamos molestando y pues yo agarré un balón y empecé a hacer jueguito, a hacer un 31 y con la cabeza y todo. Y el entrenador, y Mrs. Adams me dijo, ¿tú juegas al fútbol? Y yo le dije, sí, yo juego al fútbol. Entonces me dijo, ¿tú sabes de que nosotros tenemos el entrenador que entrena el equipo de varsity de Eastside High School, Joe Ryder? Él trabaja aquí, él es un guidance counselor. Yo no sabía. Entonces me dijo, bueno, pues si quieres, yo hablo con él para ver. Entonces, bueno, ya la temporada había empezado. Ya llevaban como 2 partidos jugados, ¿no? Y cuando entonces fui un viernes, ellos jugaban un sábado. Llegué un viernes y me dijo, bueno, queremos ver y todo, iban a hacer fútbol, el JV contra el varsity. Ujú. Y sí, pues jugamos y el JV nos ganó, creo que fue como, nos metieron como 6-3, 6-4, 6-3, 6-2 o 6-3, pero yo hice los 3 goles. Y no era que decir, pero el equipo de JV era horrible, pero entonces cuando me dijo, bueno, si quieres juegas el equipo de JV mañana, te alineamos. Yo no voy a jugar con estos. Yo espero la próxima semana y déjame entrenar con el equipo de varsity. Bueno, yo no lo dije, mi papá lo dijo. Me dijo, no, espérate. Y sí, eso pasó. La próxima semana fui y entrené toda la semana
con el equipo de varsity y pues para el próximo partido ya era el titular del varsity, ¿no? Y obviamente yo mido 6'1" ahora. En mi primer año, en freshman, yo era 5'10" y pesaba como 160 libras. Yo tenía un buen porte, ¿no? Entonces, no es que yo era como un niño de 14 años normal de que miden 5'4", 5'3" y pesan 120 libras y de todo, que son chiquiticos, un poco como estás tú. No, mentiras, pero sí, no, era, entonces, y ahí afortunadamente el equipo nos fue bien y me fue bien a mí y sí, entonces ahí los 4 años, bueno, jugué 2 años para ISA y después 2 años jugué para Kennedy, porque yo podía escoger a cuál de las dos colegios públicos de Patterson yo podía jugar. Entonces los primeros 2 años jugué para ISA y los 2 próximos 2 años jugué para Kennedy. Y ahí se abrieron puertas, ¿no? Sí, después de eso viene Seton Hall. Sí. Afortunadamente había un club que eran los campeones nacionales, se llamaban Union Lancers. De ahí salió inclusive cuando un entrenador muy famoso que se llama Manny Shellshine era el entrenador. Y el asistente de ese club es Bob Bradley. No sé si sabes quién es Bob Bradley. Entonces él era el asistente de nosotros, el asistente cuando yo tenía 14, 15 años. Entonces, sí, ahí el equipo jugó y éramos un equipo muy bueno, lleno de jugadores top en ese sentido. Entonces jugábamos sub-19 y yo a los 15 años ya empecé a jugar sub-19 y jugué para ellos y de ahí entonces se abrieron las oportunidades, más que todo no por el high school, pero por el club, porque nosotros éramos el mejor club del país en ese entonces. Y entonces empezaron a haber ofertas y a abrirse puertas a nivel universitario porque no había fútbol profesional, no había lo que hay ahora, ¿no? Entonces todo era por club. Y ahí empezó el ODP también, entonces yo hice ODP, Region 1, era parte del Region 1. Y sí, de ahí entonces Manny era el entrenador de Seton Hall y Bob Bradley era el entrenador de Princeton. Pues las notas no me daban para entrar a Princeton. Me pidió por las notas y me dijo, no, tienes muy buenas notas. Pero cuando vio el SAT me dijo, nah. Aquí, con estos SATs, no. Entonces, sí, ¿no? Y se abrió la puerta para otras universidades, pero al fin y al cabo, ciertas circunstancias que estaban pasando en el hogar, mis padres se estaban divorciando y no quería estar yo fuera muy lejos de mi madre y mi padre. Digo, de mi madre y mi hermano más que todo, ¿no? Mi padre también estaba pasando, pues quería que estar cerca por si algo pasaba, nunca sabe. Y afortunadamente Seton Hall de Patterson está a 35, 40 minutos. Entonces, pues aquí, bueno, ahora, en ese entonces también Seton Hall estaba rankeado entre los top 10 del país. Entonces, no era tampoco que estaba yendo a una universidad donde eran flojos a nivel futbolístico y estaba jugando para Manny Shellshine, que en ese entonces era una persona muy, muy importante a nivel de fútbol. Y es una de las, es como, sí, ¿no? Hay un dicho, 6 degrees to Manny. Entonces, si tú has hecho algo en el fútbol en Estados Unidos, 6 degrees to Manny para ver cómo en Cancún le dicen a veces The Godfather of Soccer o Yoda. Entonces, pero es muy, sí, más que todo con las personas, si le preguntas quién es Manny Shellshine, si sos de fútbol, sabes quién es o quién fue. ¿Ya? Entonces, de pronto no tanto los jovencitos ahora, pero hay muchos que sí. Porque él entrenó, él ha tenido el privilegio de entrenar todas las selecciones. Creo que es la única persona que entrenó la sub-14, 15, los sub-16. Fue al mundial con la sub-17, fue al mundial con la sub-19, sub-20, fue también entrenador de las Olimpiadas y también fue entrenador de la de mayores. Entonces entrenó todo de niños hasta los más grandes. Entonces, una persona muy importante en mi carrera,
en la parte atlética, pero también en la parte personal, porque pasé muchos tiempos hablando, los consejos. Fue un father figure para mí. Lo es, aún inclusive llamo, hablo con él, va a ser una persona por el resto de de mi vida y la vida de él, mientras la tenga Dios quiera, una persona muy importante para mí y para mi familia. Y bueno, habiendo vivido en Colombia, he estado aquí, hay un choque cultural, pero en lo futbolístico también se nota una diferencia, porque yo siento que aquí, bueno, aquí la gente piensa que en Sudamérica el fútbol es como bien free flowing y todo así como que tácticamente indisciplinado, y aquí todo es como un poquito más rígido, un poco más como si tuviera más esa mentalidad de fútbol americano, Estructura, sí, donde hay sí. más estructura, donde cada quien tiene su función y si alguien viola esa función, aunque sea con un resultado positivo, es como que no es algo correcto. Sí, sí, es un poco diferente y más ahora, como te dije, yo tuve la oportunidad de estar con Manny, que Ujú. es alemán, pero a él le gustaba jugadores inteligentes, le gustaba jugadores como un free flow, técnicos. Era impresionante porque nosotros no jugábamos como, más que todo a veces jugábamos contra muchos equipos entre entrenadores ingleses y de todo, que en ese entonces era mandar el bombazo y pelear y luchar y pelear y ser grandes y rápidos. No, nosotros teníamos un equipo que era una mezcla y la mezcla de nosotros éramos más que todo todos primera generación. De muchos de los padres eran extranjeros, pero primera generación. Ujú. Pero era primera generación austriacos, suizos, alemanes, colombianos, puertorriqueños. Teníamos un poquito de todo. Y jugábamos al fútbol. Creo que ese equipo era una mezcla de lo que era New Jersey en Estados Unidos, porque teníamos un poquito de todo. Unos cuantos negros, unos cuantos europeos, americanos. Yo era latino, había Cristo Silva, que era también argentino. Tenía George Nazario, que era puertorriqueño, o es, miento porque todavía viven, ¿no? Todos ellos, pero sí, era una mezcla bastante linda que teníamos en el club que teníamos y fue muy, muy interesante en ese instante todos los jugadores que pasaron por el club y que pasaron por Manny, de la forma que se jugaba, y muchos de ellos han llegado a ser entrenadores de equipos y no sé, lo que ha influido él en muchos entrenadores que han llegado a un nivel alto en Estados Unidos es importante. Ahora pasemos a lo que fue Sinjo. ¿Cómo fueron esos años en la universidad? Oh, espectacular. Yo creo que para mí, antes de yo ir para Sinjo, yo estuve en una gira en Argentina. Ujú. Yo estuve en Rosario Central y me enamoré, inclusive me quedé más tiempo de lo que estaba supuesto y me quedé jugando, pero Manny Sai me dijo, no, quédate y jugar. Y cuando llegas a la pretemporada, llegas a la pretemporada. Pero sí, cuando llegué a la universidad, llegué a un equipo que era bastante bueno y yo llegué a aportar un poquito de lo mío y ser parte del grupo de un equipo que era bastante bueno y pues nos fue bastante bien. En ese año creo que fuimos regular season Big East Champs. Perdimos en la final del torneo de conferencia, fuimos al NCAA, al Large Bid. Y entonces mis 4 años allí fueron bastante buenos. Tuve la oportunidad de ganar ciertas cosas individualmente, ciertos, no sé, pues trofeos individualmente o Big East, Rookie of the Year, todo eso que sea. Después del próximo año fui All American, estuve en los goleadores del país y de todo. Pero sí, la circunstancia pero lo chistoso es que yo cuando estaba en el high school yo jugaba de central. Ujú. Ya cuando me puse al club y a la universidad me movieron a jugar de delantero. Ujú. Entonces fue algo diferente en la que normalmente empiezas de delante y te vas tirando hacia atrás. Ujú. Yo fui lo contrario, yo empecé pues yo jugaba de líbero, Ujú. de sweeper, como le decían, y me puse a jugar de delantero. Y sí, afortunadamente tenía muy buenos jugadores con los cuales tenía alrededor, que jugábamos al fútbol, entendíamos el fútbol, queríamos jugar de cierta manera. Y fue un momento en el cual la pasé muy bien, muy bien. Me encantó. Mis 4 años a nivel universitario fueron espectaculares.
en la parte futbolística, en la parte académica y en la parte social, porque aún tengo amistades con los con los cuales jugué y amigos que son amigos que me hice en la universidad de otros deportes o otros compañeros de la universidad que aún estamos en contacto y ha sido lindo. Ah, buenísimo. También pues, lo más importante, ¿no? Que conocí a mi esposa, la cual nos tuvimos de novios, nos casamos y aún estamos casados. Ah, qué bueno. Sí, 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 sí. Como dijo usted, en ese tiempo uno no, o sea, no visualizaba el ser futbolista profesional porque no estaban las ligas tal y como están organizadas ahora. Entonces, ¿cómo estaba pensando antes de graduarse? Como que, ¿qué voy a hacer después? ¿Qué sigue? Sí, 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 fue algo distinto porque sí, no habían ligas profesionales y de todo. Y como te dije, yo estuve en Argentina y tuve la oportunidad de que de pronto me quedara en Argentina entrenando y a ver si de pronto me volvía profesional. Pero mi mamá, siendo maestra, dijo, no, no, usted va a estudiar, después que se gradúe, haga lo que te dé la gana, pero primero te vas a graduar y de todo. Y eso es lo que hice. Entonces me gradué y obviamente en nuestros países, ya cuando yo me gradué, ya tenía 21 años, 22 años, mientras que en Sudamérica a veces le dicen, no, si a los 18 no has pisado profesional o en primera división, ya olvídate de eso. Sí. Bueno, ya con 21 años y de todo, dije, va a ser difícil, pero yo tenía doble ciudadanía, yo tenía ciudadanía colombiana y americana, entonces lo más fácil es, bueno, vámonos a probar a Sudamérica, a Colombia. Tengo un primo, Quique Arona, y mi tío, de que pues conocen el medio del fútbol en Colombia y primero fuimos a, a Cali. Y mi primo, siendo fanático del Deportivo Cali, primero me mandó a probar allá. Y me fue bastante bien, que inclusive estuve entrenando con el primer equipo, Oscar Pareja, de que fue entrenador acá, Calero, que fue jugador que jugó en México, sí, muchos jugadores, Mafla, jugadores de un nivel muy alto, y tuve la oportunidad de empezar a entrenar con el equipo de la primera C, que son los chicos de 19 años, 18, 19 años, y aunque yo tenía 21, pero solo me querían ver. Y sí, entrenando me fue bastante bien, pero cuando ya era la hora de arreglar los papeles, salieron, pues no sé, hablaron con mi tío y las cosas no se querían dar y me fui a un equipo de segunda división, a River de Buga, que estaba empezando y también lo mismo, pues querían cierto dinero y de todo y no se dio. Entonces mi tío, ¿sabe qué? Vamos a la América a ver qué pasa. Y sí, fui a la América, empecé a probar y lo mismo, en 2 semanas, la primera semana empecé a entrenar con el equipo de primera C y 2 semanas después entrené con el primer equipo profesional y a la próxima semana ya me habían ofrecido un contrato, entonces afortunadamente las cosas se dieron y ese equipo de la América era lleno de estrellas, que inclusive ahí estaba Wilmer Cabrera, que es un gran amigo mío. En ese entonces él era un jugador muy importante de la América y de la selección Colombia. Estaba Anthony de Ávila, que también es un jugador muy importante de la América y de la selección. Estaba Gerson González, estaba Bermúdez, Leonel Álvarez, un equipo lleno de estrellas que pues yo me daba la oportunidad de entrenar con ellos y de todo. Y pues sí, ¿no? Con ellos no estuve para jugar y de todo porque pues no había cupo para mí. Y de ahí me prestaron un equipo que se llama Courtois y ahí sí tuve la oportunidad de jugar y de todo, que era un equipo de primera división, pero no estaba en el nivel de la América. Y un entrenador muy famoso, que se ha vuelto muy famoso en Colombia, que estaba en sus principios apenas, se llama Reinaldo Rueda. Entonces él fue con el que yo debuté, me dio la oportunidad, tenía un asistente que le dice el maestro Arboleda, es un genio que antes de Valderrama, considerado él y Willington Ortiz lo mejor que Colombia había dado. Y entonces sí, tuve la oportunidad y aprendí mucho con ellos y de todo. Y como te dije, pues, yo venía de fútbol
a nivel universitario y se me abrieron las puertas y, no sé, aprendí yo tratando de captar toda esa información, todo ese fútbol en una locura estando con ellos. No, sí, me imagino que aprendió mucho con Reinaldo, alguien que no lo conozco bien porque no lo conozco, pero sí fue el director técnico de la selección de Honduras en Sí. 2 eliminatorias distintas. Clasificó a Honduras por primera vez a un mundial en 28 años. Sí. También hizo un muy buen trabajo estuvo con la selección Ecuador, Colombia un tiempo también. con Colombia, con Ecuador, estuvo con Chile, creo que con Paraguay, no sé. Estuvo en el Flamengo Sí, con Vinicius estuvo. Sí, estuvo en el Flamengo de Brasil. Ganó la Copa Libertadores con el Nacional de Colombia. No, es una trayectoria bárbara que tiene Reinaldo. Muy buena persona, para que conmigo de vez en cuando hemos perdido el contacto en los últimos 2 años, pero antes hablaba con él, lo llamaba, conmigo se ha comportado muy bien, es una persona que admiro y me cae muy, muy bien, pero sí, tuve la fortuna de haber podido trabajar con él. Y después de Cortuluá, ¿qué vino? Sí, después de Cortuluá regresé a Estados Unidos porque, pues, bueno, de allá regresé, quería volver a MLS, me dijeron de un combine para ir, y sí, fui al combine, donde se jugaban ciertos partidos. Tuve la fortuna de, creo que jugamos 4 partidos y en esos 4 partidos hice como 7 o 8 goles. Y entonces me abrió las puertas para ir a DC United. Y entonces en DC United estuve allí la pretemporada, empecemos, y después mochitis, no me quedé, y ahí me recogió los Red Bulls, bueno, eran Metro Stars en ese entonces. Y ahí me quedé, estuve con ellos también, y estuve 1 año, y después me fui de ahí hubo unos cambios, fueron como 3 o 4 entrenadores en menos de 1 año. Y sí, y al final del año me fui a jugar en A-League, jugué en Richmond, jugué en Hershey y después jugué fútbol sala. Y sí, ahí fue más que todo la carrera, no fue tan lustrosa como me fuera gustado, muchas lesiones también que no ayudaron. Tengo estas rodillas hechas una nada, pero de ahí sí, se terminó. Jugué fútbol sala 2 años y difícil en el cuerpo, es muy la exigencia y lo extraen a uno contra las paredes, pero era lindo jugar el fútbol sala por los fanáticos y de todo y lo que llegaba, y era durante el MLS, pero tenía su apogeo el fútbol sala, donde a veces en partidos de MLS les llegaba a 3,000, 2,000, 3,000 fanáticos. A nosotros nos estaba llegando de 5 a 8,000 en arenas de basquetbol cerradas, ¿no? Entonces, jugar era bastante bueno. Y sí, ya cuando el cuerpo empecé a tener muchas lesiones, dije, bueno, ¿qué voy a hacer? Voy a trabajar, ¿hacer qué? ¿O sigo con el fútbol? Y se abrieron las puertas de hacer ODP, empezar a hacer un club que abrimos en Pensilvania, y abrimos un complejo de indoor, y allí empezamos a trabajar. Estuve casi 5 años, hicimos un equipo que se llamaba, ¿cómo es que ahora es PA Classics? Cuando nosotros estábamos era Gunners FC, y cuando lo empezamos, inclusive el papá y la mamá de Christian Pulisic eran entrenadores de nosotros, del equipo de nosotros cuando estaban chiquitos, porque yo jugué con el papá de Christian Pulisic. Entonces, obviamente conocí muy bien a Mark, que es el papá, a la mamá, a los hermanitos que estaban bebecitos, y sí, fue linda. Y pues afortunadamente ahí regresé otra vez a entrenar a nivel universitario. Y ahí fue cuando regresé a casarme. Siempre conectado con Seton Hall, ¿verdad? Siempre. Sí, con Manny fue una conexión. Entonces, regresé asistente, estuve trabajando con la sub-14
de Estados Unidos con la selección sub-14. De ahí me fui a la sub-17 a trabajar con Wilmer. Fuimos a 2 mundiales. Tuvimos 4 años en Bradenton porque estaba el residency program. Sí. Fue de las experiencias más lindas futbolísticamente y con mi familia, muy contento. De ahí cuando entró Klinsmann, quiso cambiar todo. Klinsmann y Claudio Reina quisieron cambiar todo, sacaron de arriba para abajo, sacaron a todos los entrenadores, hicieron un cambio total. Y cuando eso se retiró Manny Shoshai de Sinhoy, me ofrecieron el trabajo. Entonces pues, estuve ahí 6 años. Pues me ofrecieron venir a trabajar. Wilmer me dijo venir a trabajar a UTRGV, que era el equipo estaba a este nivel, USL Championship, y que estaba involucrado con Houston Dynamo. Y pues lo que se quería dar era que estuviera ya 1 o 2 años y después irme a trabajar con el primer equipo en Houston. Pero las cosas no se dieron. No le fue muy bien a Wilmer en su 3er año, aunque pues el récord decía otra cosa. Y de ahí yo terminé mi 3er año y se acabó el contrato con el Dynamo y con el equipo de RGV, se volvió privado. Y cuando eso pues quisieron traer a Wilmer y que yo fuera el asistente de él y estuve ahí 3 años. Entonces siempre también guardo esa amistad desde los tiempos de jugador con Wilmer. Siempre, sí, nosotros tenemos una relación muy especial porque pues trabajamos muy bien como compañeros llevando el equipo. Cuando él ha sido el cabeza, yo he sido su asistente, trabajamos muy bien. Creo de que pues las cosas de las cuales él es muy fuerte y cosas que no, yo le ayudo, nos ayudamos, nos entendemos, ¿ya? Aunque tenemos a veces cosas que tenemos diferentes opiniones, pero siempre nos hemos llevado muy bien y afortunadamente en nuestros equipos siempre nos ha ido bien. Y también pues fuimos compañeros, entrenamos juntos, jugamos juntos y amistad, pues nos conocemos nuestras familias y de todo. Y es uno de mis mejores amigos en este mundo. Eso es una persona muy especial para mí. Es una persona que me ha ayudado demasiado en muchas cosas. Y es alguien que aprecio muchísimo. Ustedes dos trabajaron juntos con las selecciones menores. ¿Hay algún jugador de la selección actual con el que estuvieron trabajando? Que estaba actual no, porque ya están mucho más grandecitos. El último, pues el mundial pasado, estuvo Arreola, estuvo... porque a nosotros nos dejaron ir ahí cuando entró Pulisic. Cuando entró esa edad, entonces estuvo el chico que estaba en Dallas, ahora está creo que en Real Salt Lake. Hay tantos nombres que a veces se me pasan, pero Luis Gill, que jugamos contra él no hace mucho, que él estuvo en Real Salt Lake. Estuvo, ¿quién más? Shinsky estuvo... Sí. Joe Yao, que estuvo jugando aquí el año pasado. Joe Yao estuvo con nosotros allá también. Sí, habieron no muchos que no llegaron a ser top, pero sí jugaron con la selección y algunos que llegaron a un mundial o 2 con la selección. Sí, no. Es bonito poder, digamos, tener esa química de trabajo con alguien, ¿no? Porque sí, siento que sí han logrado muchas cosas juntos. Sí. Como jugadores y como entrenadores. Sí. Hemos tenido la fortuna de que nos ha ido bien y en muchos aspectos futbolísticos, sí. ¿Y cómo se da su regreso aquí a Las Vegas? Pues sí, el año pasado yo estaba aquí en Las Vegas hace 2 años trabajando con Dennis y se hubo la oportunidad porque pues de ir al Paso y tener una posición más alta donde pues ciertos recursos y ciertas cosas que eran mejor para mi familia y me fui y estuvimos allá porque me fui al equipo que iba de segundo en la tabla al equipo que iba de último. No sé, a veces me decía ¿qué estoy haciendo? ¿Qué hice? Pero regresando con Wilmer sabíamos y tenían la confianza de que si nosotros dos nos dejaban trabajar y nos dejaban hacer las cosas juntos, íbamos a hacer el trabajo bien y empezamos así, hicimos las cosas juntos y fuimos allá al Paso
Y de un año al otro, sí, lo hicimos demasiado bien y pues la rompimos. Estuvimos de último, llegamos hasta terceros. Nos fue muy, muy bien, desafortunadamente. Hay personas que querían tomar el crédito y no les gustaba cierta forma la que trabajábamos nosotros. Y sí, no, nos dijeron ciertas cosas que no eran cierto y de todo. Y se quebró esa relación entre, más que todo, entre Wilmer y el club, y ahí me dijeron, bueno, pues si el club, pues también tienes que ir tú. Entonces no nos renovaron el contrato, no es que nos echaron, pero se terminó, y cuando era tiempo de renovar, no nos quisieron renovar. Entonces cuando pasó eso, viendo de que pues creo de que de la forma que habíamos trabajado en RGV, trabajado en El Paso y cuando estuve acá, Jan me llamó y me dijo, hey, tenemos un entrenador nuevo, aunque no es joven, pero es su primera experiencia. Quisiera tener a alguien de experiencia que viniera a ayudarle y me gustaría que regresaras. Y entonces le dije, bueno, sí, déjame hablar con Devin. Hablamos con Devin y de todo. A él le gustó muchas cosas de la forma que yo pensaba que veía el fútbol. Dio la buena vista y hablé con Jan y Jan pues, dijo que sí. Y sí, y afortunadamente pues ya conocí a ciertas personas que estaban aquí, ciertos jugadores que regresaron. Estaba Sean, Pinzón, estaba Eddie Edison. También hablé mucho con Stephanie, porque Stephanie regresaba, que estaba acá. Entonces hablé con ellos cómo fue la cosa acá, cómo era Devin, cómo estaba el club. Y bueno, vamos a echarle para adelante a ver si podemos cambiar otra vez el chip aquí en Las Vegas y subir al equipo donde creo que lo podemos hacer. Sí, y si vemos en la tabla parece que eso es precisamente lo que está pasando, porque la temporada pasada fue muy complicada para el equipo, hubieron muchos problemas que se acumularon con el pasar de las fechas, y ya pues cuando llegó Devin es como que ya había muy poco que él podía hacer, Es porque difícil. ya digamos el capital humano con el que él contaba, él no lo había elegido, sino que ya era del cuerpo técnico anterior. Es muy Hay una difícil. inercia negativa ya a la baja, ya es muy difícil remontar cuando ya han pasado Sí. tantas cosas. Bueno, El equipo estaba quebrado. sí, bueno, se notó sobre todo precisamente en El Paso, cuando fuimos a ese partido en El Paso que... Sí, 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 sí. Desafortunadamente el equipo estaba pasando por un momento bastante difícil. Y en ese entonces nosotros estábamos en El Paso, estábamos muy, muy bien. Y creo de que sí, fueron dos cosas donde es un equipo que no tenía confianza, muchas lesiones y de todo, y nosotros estábamos subiendo, y cuando jugamos, desafortunadamente para Las Vegas, fue un partido bastante difícil, que sí, ¿no? Se sacó mucha diferencia, pero creo de que el equipo del año pasado, comparando con este equipo, es diferentes jugadores, hay sangre nueva. Creo de que la mentalidad es diferente. Los jugadores quieren más, se les ve esa hambre, y hay muchos que no quieren que pase lo mismo. Entonces hay jugadores que se quedaron, que no quieren lo mismo, quieren cambiar completamente, hacer un 180 para ver de lo que pasó el año pasado, y jugadores que se trajeron para reforzar, y creo de que van a ayudar y pueden ayudar. Sí, creo que se nota en el desempeño del equipo, se nota en los ánimos, entonces no, toca seguir así, creo que se está haciendo un muy buen trabajo. Ahora pasemos la página de nuevo para hablar un poco del tema del momento, el Mundial. Uf. Ayer tuvimos la primera oportunidad de ver a la selección Colombia jugar, le ganaron 3-1 a Uzbekistán. ¿Qué tan lejos cree que puede llegar Colombia? Pues no se sabe, ¿no? El mundial es un poco, puedes tener una lesión, dos, uno nunca sabe, un tropezón, y ya creo que lo más importante es hacer las cosas bien en esta primera fase, y ya después el torneo se divide, porque es aquí, ya cuando llegas a la próxima fase, pierdes y adiós, te regresas a casa. Yo creo de que pues Colombia tiene con qué para competir. Me gustaría que llegáramos, que este equipo llegara a una semifinal, y después a ver quién sabe qué pasa, cómo están, si el equipo está en forma, cómo está el equipo, la función del equipo, si los jugadores aún están frescos, si están
si el equipo está bien encogido en lo que quieren hacer y de todo, cuál es la unión del equipo. Tenemos jugadores con un nivel muy, muy bueno. Tenemos un jugador en Luis Díaz que creo de que en su posición es el mejor o está entre los mejores 3 del mundo. Tenemos un goleador que está haciendo bastante goles. Entonces creo que es un equipo bastante completo pues, Tena Vargas que juega en México, el portero, entonces, y hay una defensa bastante sólida con jugadores que juegan en equipos importantes. Entonces creo que la base es bastante buena. El jugador pues que más nombre tiene, el que es la estrella de nosotros, el que más se destaca. Desafortunadamente el último año y medio y todo no viene con la constancia que uno quisiera que tuviera, pero no se puede decir, el talento que tiene James y de todo es espectacular. El equipo juega con él y él cuando se pone la camisa de Colombia se transforma, es otro jugador. Creo que ayer de pronto no tuvo el mejor partido que uno quisiera, pero uno sabe las condiciones y el nivel de talento que él tiene, y pues Dios quiera de que mientras esté con la concentración con la selección, suba su nivel al punto donde pueda ser el James de hace 2 años, que en la Copa América aquí en Estados Unidos fue el mejor jugador de Sudamérica. Entonces, una cosa es vivirlo como aficionado, pero otra es como una persona que vive de fútbol y que conoce el fútbol desde sus entrañas. ¿Cómo hace uno para lidiar con un jugador como James Rodríguez, que es magia pura, pero al momento del sacrificio, de la disciplina táctica, él no es exactamente un jugador obediente? Es explicarle la función que él tiene y la función que él tiene para el equipo, para que mejore el equipo. Como te digo, a veces se habla de él y creo que cuando él juega con un club es muy diferente a cuando él juega con la selección. Cuando él juega con la selección de Colombia hay una función que él tiene, un rol que él tiene. Todo el resto del equipo sabe esa función y sacan lo mejor de él. Entonces creo que es diferente. Creo de que pues, los entrenadores que vienen con él y de todo, más que todo, le dan la confianza, le dan la libertad para que él se exprese, porque él es un jugador que tiene esa libertad que para expresarse, para hacer pases, para arriesgar. Y también tiene gol, ¿no? Entonces, sí, es un jugador de que mientras produzca, creo que se deja quieto, no hay problema. Y él ha producido y se merece, y aunque de pronto no venga jugando en su club en el último año y medio, 2 años y de todo, creo de que mientras él pueda, el cuerpo técnico y la selección Colombia piensa de que con él las cosas pueden ir bien y le van a dar esa confianza. Y por mí, yo creo de que ha dado resultados en los últimos, desde que él ha llegado a la selección, ha dado muy buen resultado. Entonces, ¿por qué perderle esa confianza? No estoy de acuerdo de que lo tienen que sacar. Sí, creo que Colombia tiene siempre saca jugadores de ese estirpe, porque James, Juanfer Quintero, Juanfer es muy buen jugador, sí. Edwin Cardona, que son jugadores que son así, con el balón son tremendos, pero que a veces, digamos, si está en un sistema posicional, un 4-4-2, donde por ahí se pide que los mediocampistas bajen un poquito, ellos ya no se sienten cómodos porque tienen que defender y no bajan, se quedan ahí, el técnico se enoja, los saca y así. Sí, es como todo. Creo de que mientras uno les explique la función que uno quiere ver de ellos, y si la hacen, entonces no creo que hay ningún problema. ¿Cuál es la función de que Néstor quiere sacar con él? No sé, eso no te lo puedo decir. Pero mientras la haga y la función del equipo sea buena, van a jugar. Yo creo que antes había una crítica al fútbol colombiano, específicamente a los DTs, que eran como del corte tipo Bolillo, sí, que eran como muy mezquinos, muy de jugar tirados atrás, un fútbol muy horizontal, muy de pase lateral, de aquí para allá, y llegaban al área, pero llegaban lentísimo. Sí. ¿Ha estado de acuerdo con esa crítica? Ha cambiado, creo que como todo, ¿no? Mucho, el fútbol cambia y todo se da diferente, ¿no? Hay muchos de que también renegaron el tiquitaca de España, el tiquitaca de Barcelona y de todo, pero mientras estés jugando bien al fútbol y saques resultados, es difícil argumentar con eso. Entonces, creo de que el fútbol sí evoluciona a veces de pronto
de esta forma. Recuerdo que en los tiempos 70s y 60s y 70s se jugaba un 4-4, se jugaba un 4-3-3. Después de que no, el 4-3-3 está fuera de moda, hay que jugar 4-4-2 y se jugó 4-4-2 después de que 4-2-3-1 y ya después vamos a volver otra vez al 4-3-3. Entonces el fútbol evoluciona, pero también regresa a los principios que se dieron hace 50, 60, 70 años, y ciertas cosas obviamente se modifican, la parte táctica ya es mucho más la velocidad, la parte de ejercicios y de todo, pero la esencia del fútbol y de todo es muy similar de la que hubo hace muchos años. Entonces, para cerrar esta fase de Selección Colombia, pronóstico, dijo, cuartos de final o semifinal. Me gustaría cuartos de final a semifinal, sí. Okay. Mínimo. Ahora pasamos a otra selección que usted conoce bastante bien, Estados Unidos. Sí. Venimos de un partido muy bueno, 4-1 contra la mejor defensa de Sudamérica, porque no era una de las mejores, era la mejor en la eliminatoria pasada. Muy bueno. Con un maestro táctico como Gustavo Alfaro, un entrenador que es muy bueno. Sí, mucha trayectoria. Sí, que el fútbol defensivo es su especialidad. Y no es porque sus equipos sean todos amarrados, pero es que él trabaja muy bien ese juego de líneas. Pero Estados Unidos con una presión incesante, siempre encima de ellos, con un nivel físico que hace rato yo no se lo miraba a una selección estadounidense, McKennie, Tillman, Tyler, todos corriendo como locos, pero corriendo con sentido, no eran como corriendo como pollos sin cabeza, sino que había un sentido dentro de la presión. ¿Qué espera de Estados Unidos? Primero mañana y lo que sigue el torneo. Sí, yo creo de que este primer partido fue muy bueno, no sé si de pronto Estados Unidos jugó un partido, se subió más de lo que normalmente ha venido haciendo. Se sabía de que tenían talento y de que tenían jugadores para ese nivel, pero no, los partidos que venían de amistosos y de todo no se veían a ese nivel. Y como dijimos, Paraguay de pronto no estuvo en su mejor momento como se venían en las eliminatorias. Entonces fue una tormenta bastante pesada para Paraguay. Pero creo que Estados Unidos hizo el partido, metió, corrió, apretó, presionó, y cuando estaban con el balón fueron muy buenos con el balón, moviendo el balón de un lado a otro, pero también con proyección, tratando de atacar el arco. Por eso los goles que se dieron, la goleada que se dio. Entonces creo que ellos necesitan hacer más de eso, tenerse esa confianza, y aunque las cosas no vayan tan bien, tenerse esa confianza de atacar, de presionar, de estar compactos, y va a ser un problema para muchos equipos. Me gustó mucho cómo lo hicieron, y ahora Dios quiera que terminen pues de primeros en el grupo de ellos, y a ver qué pasa en las próximas rondas. Sí, mañana un partido complicado. Australia es otro equipo muy pragmático. Defensivamente contra Turquía se vieron impecables. Sí. Dos centrales muy altos con experiencia en el fútbol europeo. Sí. Un arquero que estaba haciendo creo que su debut en la selección y estuvo sensacional contra Turquía. Wow. Entonces toca un partido muy difícil y después ya cerrar la fase de grupos ante una selección muy talentosa como lo es Turquía, pero sí se ve, a ver, como alguien que ha trabajado en formación aquí en Estados Unidos, creo que ya se ve un salto de calidad en cómo se ha dado la formación de futbolistas aquí. Mira los jugadores, cuántos jugadores están jugando en Europa, están jugando en equipos importantes, y no solo de que están jugando en Europa, pero están jugando en equipos importantes y jugando, no de que están en el banco, entonces están jugando. Christian el año pasado con el AC Milan, sí, fue un jugador muy importante. McKennie es un jugador que viene haciendo las cosas bien. Otros jugadores que están allí y que están jugando en equipos buenos de Europa y están en un nivel top. Y entonces eso creo que ayuda muchísimo, porque la presión de un mundial es complicada, pero no solo hay uno, hay dos, hay muchos más que ayudan. Y dicen, hey, cuando las papas se ponen calientes, ellos están listos para dar. Sí, las comparaciones son odiosas y era otra era del deporte, pero hace 20 y pico de años el Capitán América original en el Bayer Leverkusen prácticamente no jugó, tuvo que regresar a la MLS, de ahí tuvo otros pasos por Europa que no fueron exitosos, sí. Y ahora uno tiene una generación completa de futbolistas que han hecho las cosas bien.
porque que Weston está en la Juve no solo jugando, sino que en rendimiento es posiblemente top 3 en la Juve. Sí. Christian, que no tuvo su mejor año, pero viene de un año sensacional. Tyler Adams, que en el Bournemouth, cuando él está sano, es jugador. Sí. Siempre está presente. Chris Richards, otro jugador que Otro jugador en el Fulham. Serginho, que levantó increíblemente su nivel. Sí. Él volvió, está en Holanda otra vez, ¿no? De nuevo, haciendo las cosas bien, parece. Y pues tenemos el delantero que acaba de hacer sus golcitos. Sí, Balogun. Y como segunda opción, un jugador que metió 14, 15 goles en la Eredivisie, Ricardo Pepi. O sea que es un equipo muy, muy completo, con todo y que hay bajas, pero o sea, Estados Unidos se ve muy sólido. Sí, no, estoy muy contento por ellos. Se vieron un equipo compacto que movían las líneas juntas, defendían el counter-pressing de ellos impresionante. No dejaron de que Paraguay respirara y las olas eran una detrás de la otra, y creo de que va a ser un equipo que va a causar problemas para cualquier otra selección que se le atravese. Entonces, y no se sabe, hay que tener esa ilusión de que sigan subiendo, y Dios quiere llegar a una semifinal también o final. Sí, en el 2002 Corea del Sur llegó a semifinales. En el 2018 Rusia llegó a cuartos de final. Entonces, quién sabe, si pudiera dar un pronóstico, ¿cuál sería? Lo mismo, cuartos a semifinal me gustaría que llegaran. Okay. No, hay muchos equipos que tengo ya que me gustan muchos, obviamente pues de Sudamérica, aunque a veces hablan demasiado los argentinos, pero por Messi, por todo lo que le hicieron, por lo que él significa para el fútbol, me gustaría de que le fuera muy bien. Obviamente Brasil es Brasil, me gustaría que Brasil, pero no lo veo, están perdidos un poco. Alemania siempre hay que respetarlo en los mundiales. Sí. Es el equipo con más semifinales y finales que ha llegado, es por algo, porque son una potencia a nivel mundial y son así. Holanda es complicada, y como Dios quiere Colombia haga algo. Ahora el primer partido México se vio interesante, aunque ciertas cosas en los últimos 2 años no se ha dado tanto cambio de entrenador, tanto cambio de esto y la otra, pero uno quisiera por el fanbase que hay y por toda la gente mexicana que hay aquí en Estados Unidos, México y hasta en Canadá, de que aporten algo para mandarle felicidad a toda esa gente. Sí, estaría bueno. Para a todas las selecciones latinas les vaya bien en lo que resta del Mundial, y especialmente las sudamericanas que quitando a Argentina y Colombia, han arrancado muy mal. Entonces ya hay que despertar. Bueno, vamos cerrando. 2 últimas preguntas, más así personales. ¿Cuál ha sido algún momento que usted siente que cambió la trayectoria de su vida o de su carrera? El momento, bueno, no sé, ¿no? Cuando empecé mi hogar, con mi señora Sheila y tuve mis hijos, eso me dio algo pues en el cual ya tengo una esposa, tengo mis hijos en los cuales yo soy responsable por ellos. Eso ha sido algo, sí, ¿no? Algo espectacular. Creo de que para mí la base más importante que son ellos, pero no solo con ellos, porque ellos empezaron, pero primero fueron mis padres, más que todo mi madre, porque yo viví con ella cuando mis padres se divorciaron. La unidad que tenemos entre mi madre, mi hermano y yo es espectacular. Son las personas que han estado por mí siempre ahí. Ahora vino mi señora, entonces es algo de que sí, es importante. Y para mí, en la parte del deporte y de todo, fuera de cuando jugué al fútbol y de todo, como entrenador, creo, cuando estuve con la selección sub-17 fue una experiencia. Alcancé a ver países, jugar contra países, ver cosas. Tuve en manos la Copa cuando fue campeón España. Estuvimos en España con la sub-17 jugando contra ellos, ya a charlar con gente muy importante, con la selección de España, hablando con Hierro, con Butragueño, hablando con monstruos del fútbol profesional. Y esto fue una cosa de que cuando con la sub-17 se me han abierto esas puertas.
Y sí, más que todo, mucho de eso se lo debo también a Wilmer, que me dio la oportunidad no solo de trabajar con él con la sub-17 y abrirme las puertas para muchas cosas. Entonces, sí, yo me siento muy agradecido en ciertas cosas. Creo que se me han abierto puertas por personas que han creído en mí y así. Y ahora, pues, también le agradezco a Devin de que me dio la oportunidad, a John, ahora que estoy acá, que me dio la oportunidad para venir y tratar de sacar adelante un grupo de que el año pasado no nos fue las cosas bien, pero creo que poco a poco, con la garra que le están metiendo los muchachos, la garra que le metemos el cuerpo técnico, y Dios quiera de que todo encaje para que entonces podamos sacar esto arriba y tener una temporada en la cual entramos a los playoffs. Y cuando entras a los playoffs, Cualquier cosa puede pasar. cualquier cosa puede pasar. Entonces, eso es lo lindo. Sí. Buenísimo. Y ahora sí, para terminar, ¿algún sueño o aspiración a futuro? Sí, como todo, ¿no? Todos queremos llegar. Nunca como jugador no llegue cerca a jugar en un mundial, pero uno le gustaría tener la oportunidad de jugar, o de ser entrenador en un mundial, ¿no? Sea con Estados Unidos, sea con Colombia, sea con otro país, tener esa experiencia y ver lo que estamos viendo ahora en los últimos 3, 4 días. Es lo más lindo de nuestro deporte y tener esa experiencia. Ahora la viví con la sub-17 y fue algo genial. Ahora imagínate la de mayores, debe ser algo que debe ser mortal, debe ser impresionante y sí, me gustaría, hay el sueño de algún día poder llegar allá, ¿no? Obviamente hay ciertos pasos que de pronto se tienen que tomar. Ser entrenador en Colombia me encantaría que tener esa oportunidad de ir a mi país donde nací y entrenar pues obviamente cualquier equipo de Colombia, pero pues el sueño uno cuando uno se crió hincha de la América sería lindo. Pero sí, estar en mi país y en mi país donde nací y entrenar. Y también de pronto tener la oportunidad, si hay algún equipo de MLS aquí también, lo mismo. Entonces, sí, hay muchas cosas de que no es un sueño solo uno, pero hay muchas cosas que de pronto uno anhela. Y Dios quiera de que se dé una, dos o tres. Sí, Dios quiera. Bueno, Gerson, muchísimas gracias por acompañarnos en este episodio. Y a todos los que nos escucharon, muchísimas gracias. Ya saben, este sábado 20 de junio, World Soccer Night, Las Vegas Lights contra Orange County SC. $30 nuestro paquete con una pelota, un boleto y la posibilidad de recibir un autógrafo al final. También vamos a tener giveaways, vamos a tener el álbum de Panini y también unos hacky sacks. Así que ahí los esperamos. Muchas gracias.